¿Qué tal amigos? En este video voy a compartirles un dato muy pequeño pero que es muy significativo, muy importante para aquellos que creemos en la creación y no en la evolución. Ustedes saben que uno de los pilares, uno de los fundamentos más importantes de la teoría evolutiva es la columna geológica y la superposición de estratos geológicos, ¿no? Es decir, el estudio de las rocas y de los minerales que componen el suelo, y mediante ese estudio se establecen fechas y todo tipo de mediciones. Pero los que somos creacionistas somos catastrofistas, es decir, creemos que hubo una catástrofe natural a nivel universal, que fue el diluvio, que fue el diluvio en realidad el que estratificó toda la superficie de la Tierra, y por eso podemos encontrar estratos en diferentes niveles, con diferentes tipos de fósiles, etc. Pero bueno, quería compartirles un pequeño dato de este artículo. El artículo se llama Evidencias de un diluvio mundial. Fue publicado en el año 1984 en la revista Ministerio Adventista. Es una edición especial dedicada a la postura de creación-evolución. Y en este artículo, escrito por Ariel Arrot, se menciona un dato muy interesante que me pareció fundamental, me pareció buenísimo que poder compartirlo con ustedes. Así que fíjense lo que dice. Dice: el espesor de los sedimentos en los continentes alcanza un promedio de aproximadamente 1.5 kilómetros. Es decir, 1,5 kilómetros de sedimentos es el promedio. En realidad, en algunos lugares puede haber menos, en algunos lugares puede haber más, pero el promedio de sedimentos que está sobre el lecho rocoso del continente, estamos hablando de 1,5 kilómetros. Y esto es unas 5 veces el espesor de los sedimentos en el lecho del océano. Es decir, los sedimentos que están bajo el mar son muy pocos al lado de los que están sobre el continente. Es decir, en el continente hay mucho más suelo sedimentario que en el lecho del océano, hay 5 veces más. Pero fíjense ahora el dato interesante. Sorprende que aproximadamente la mitad de los sedimentos en el continente son de origen oceánico. O sea, más del doble de la cantidad de sedimento que hay en el océano está sobre el continente y es de origen oceánico. Es decir, son sedimentos de origen marino. Contienen fósiles marinos y a menudo diversos tipos de sedimentos marinos que incluyen piedra caliza, esquistos calcáreos, etc. ¿Qué hace tanto material marino de origen oceánico en los continentes? Bueno, y ahí deja la pregunta, ¿no es cierto? Pero para que nosotros nos hagamos una idea de este dato, tenemos 1,5 kilómetros de sedimentos en el continente, que es 5 veces el sedimento que hay en el fondo del océano, pero la mitad del sedimento que está en el continente es de origen oceánico. Es decir, más del doble de lo que hay en el océano es de origen oceánico y está sobre el continente. ¿De qué manera se puede explicar esto? Obviamente la única respuesta coincide con la historia sagrada, con la historia bíblica, que es la historia del Génesis, acerca de un diluvio universal, de que toda la tierra en algún momento estuvo tapada por las aguas y por lo tanto tenemos fósiles marinos, ya sean ballenas, trilobites, amonites, peces de todo tipo, sobre el continente, no porque hubo un río, porque eso estuvo alguna vez bajo el océano y después se subió de forma milagrosa, no, sino porque hubo realmente una catástrofe universal que está registrada, no solamente en la Biblia, sino en la gran mayoría de las culturas antiguas se menciona un diluvio universal. Desde las más aisladas, como en la cultura china, como en la cultura mexicana, ¿sí? Como en las culturas mesopotámicas, en todos lados se habla acerca de un diluvio universal. Así que bueno, quería compartirles este pequeño artículo o esta pequeña información que es de vital importancia para comprender qué es lo que nos dicen las rocas, qué es lo que nos dice la geología realmente. Nos habla de un diluvio universal. Bueno, esto era todo. Les mando un saludo a todos, que el Eterno los acompañe y nos estaremos encontrando en el próximo video.